Esta tarde en Fibra Óptica, los millennials y su rol en el comercio electrónico. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Hoy estaremos hablando acerca de los millennials y su rol que están jugando en el comercio electrónico. Esta generación que que tiene ciertos patrones de consumo muy definidos y que vale la pena analizar algunos de casos de éxito que se han dado justamente en el tema del comercio electrónico, cómo han sabido posicionarse, cómo han sabido venderse a ellos también como figura pública. Y para esto pues les invitamos a que ustedes también participen a través de nuestra línea WhatsApp. El programa es grabado, pero ustedes pueden dejar sus comentarios en el 33 18 80 73 41. Y recibo con mucho gusto a Manuel Aceves, experto en comercio electrónico. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Saludos al auditorio y feliz de estar aquí contigo. Sí, último programa de la serie de Fibra Óptica, Manuel. Y pues un gusto que nos puedas estar acompañando en este último programa. Caray, no es como la noticia que esperaba escuchar. La verdad es que hace un momento que me comentabas esta situación, me apena. El programa tiene excelentes contenidos y pues creo que ya tiene un historial, pero bueno, vámonos dándole para adelante este tema y que vengan buenas cosas y nuevos retos. Exactamente, vamos a seguir con nuestra actividad, con esta idea de estar compartiendo contenidos que sean de interés de las personas, sobre todo con los temas relacionados con tecnología. Lo haremos ya en plataformas digitales. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando justamente de casos de éxito en el tema de comercio electrónico, los millennials específicamente, este segmento de mercado que ha sido tan analizado que nos da como ciertas pautas también para poderlos entender. Y bueno, pues vamos a entrar entonces en materia, Manuel. ¿Cómo podemos definir entonces a los millennials en el tema, en el rol que juegan en el comercio electrónico? Bueno, yo creo que en un principio será interesante definir algunos de los elementos que describen a los millennials. Hay una serie de controversias en el tema de los años en los que son el periodo en que comprenden estos chicos. Sin embargo, una fuente que me pareció fiable menciona que es entre el año 82 y 2004. Uh-huh. Y de ahí, bueno, estamos hablando de que los millennials forman una fuerza laboral de al menos, o mejor dicho, formarán una fuerza laboral en futuro de al menos el 70% en el mundo desarrollado en el 2025. O sea que estamos hoy día conociendo a aquellos que van a ser de alguna manera el soporte económico en esos periodos, ¿no? Uh-huh. Lo cual nos deja pensando que tenemos que cambiar los paradigmas de cómo se comporta hoy día los negocios, la economía y bueno, muchas otras áreas, ¿no? Hasta el entretenimiento. Exacto. Como para entender cuáles son las oportunidades de negocio y cómo este asunto del comercio electrónico se va a involucrar con ellos y con esta fuerza de trabajo para saber qué nuevas plataformas, qué nuevos desarrollos y oportunidades tenemos por ver, ¿no? O cuál es el camino a seguir. Oye, se tiene una percepción ya, porque se ha hablado mucho de los millennials, se tiene una percepción acerca de ellos. Vimos recientemente con el sismo del 19 de septiembre que cambió también un poco esa percepción de las personas, se modificó a raíz de la manera en la que se movilizaron los jóvenes para estar participando en las labores de rescate y remoción de escombros. Entonces, bueno, esta percepción negativa es real, o sea, es algo que la misma generación o algunos de estos jóvenes que están en ese rango de edades se la ha ganado o es algo que se ha inventado o se le está generalizando, ¿no? Así es, mira, yo creo que como todo en la vida realmente no podemos generalizar las cosas. Sí hay tendencias, sí hay patrones de comportamiento, pero digo, no es mi caso, no soy psicólogo, no podría definir algunos detalles de ese tipo, pero sí las manifestaciones de cómo estas generaciones se comportan, cómo consumen, y eso te dice mucho de lo que piensan. Claro. Entonces, esta percepción que tú dices es evidente, es muy cierto. Yo ya había estado
leyendo y checando lo que estaba sucediendo en los medios. Y en efecto, inicialmente la mala percepción de los millennials es que se viven con una especie de vivir como un ejército de gente perezosa, narcisista y con sentidos, ¿no? Y sin embargo, no es así en muchos de los casos. O sea, te encuentras emprendedores muy interesantes, te encuentras que el millennial trae ya más el sentido de guiarse por un sentimiento que por un raciocinio, ¿no? Recientemente escuchaba a un experto hablar de este tema y decía que hoy día los millennials ya no es como lo que hacíamos nosotros de la generación X, en los que pensábamos, pues bueno, van a pasar tantos años, van a suceder, no sé, 4 o 5 años para que termines tu carrera, y con tu carrera pues vas a lograr ciertos objetivos, vas a obtener estabilidad económica, tal vez riqueza en algún punto de la historia. Sí. El millennial no, ellos ya visualizan las cosas para un hoy, no les importa mucho esos grandes logros a largo plazo, sino pequeños logros en pequeños plazos. Oye, pero eso también está modificando los patrones de consumo y a su vez pues a la economía, ¿no? O sea, si un millennial está teniendo una filosofía, una manera de pensar de no estar comprando vehículos nuevos, pues eso también ya les está pegando a las compañías armadoras, distribuidoras, etcétera, porque se está modificando esa manera, ¿no? De percibir el tener un auto para tener un estatus, para denotar éxito, simplemente para tener esa libertad de transportarse. Son más pragmáticos, pueden tomar un vehículo, un vehículo de alquiler, transporte público, etcétera. Entonces, eso sí, de alguna manera está modificando la forma en la que se está moviendo la economía, ¿cierto? Es correcto. De hecho, creo yo que hay muchas empresas que tienen que replantearse sus modelos de negocios. No significa que dejarán de existir los autos, pero tal vez en alguna gran cantidad existan transformaciones de negocios intermedios, ¿no? Como todas estas empresas que empiezan a adquirir vehículos para ser rentados. En algún punto la industria automotriz también tal vez tendrá que pensar en esos factores y su cliente final ya no sería tan el cliente final en cierta medida, ¿no? Sino mercados que pueden generar otros nuevos negocios. Entonces yo sí considero que estamos en una época y en un momento en donde hay que replantear la manera en que vendemos, la manera en que buscamos que se convenza al usuario o al prospecto como cliente, y entender muy bien que los millennials no son ni propiamente perezosos ni totalmente narcisistas, sino que ellos se comportan distinto y tal vez en este inter estamos dejando de comprenderlos para juzgarlos o tacharlos de cierta forma, cuando deberíamos de estar pensando en cómo crear nuevas estrategias y nuevos modelos comerciales, ¿no? Exacto. Entonces hay que conocer exactamente a este segmento de mercado para poder satisfacer esas necesidades. ¿Y qué es lo que sabemos hasta el momento acerca de este segmento de mercado? Bueno, en realidad estos son chicos, se hablaba en algún estudio que se hizo en el diario El País, en España, y bueno, se mencionaba que jóvenes españoles entre 18 y 34 años son totalmente críticos, son exigentes, tienen el perfil de ser reformistas y poco materialistas, como bien mencionabas hace un momento. O sea, ya no es el tema de debo poseer este objeto, sino puedo utilizarlo, puedo acceder a él como un objeto de beneficio, pero no tanto un objeto de pertenencia. Entonces, el consumo será ya no en un modelo de adquisición, sino de renta. Se ven chavos más comprometidos en cierta medida, comprometidos en el sentido del tema de medio ambiente, de ayuda. Digo, el tema de los sismos en México fue una demostración muy clara de que la unión estaba ahí presente y de que había mucha fuerza millennial trabajando en pro de. Entonces, eso te dice que no del todo son indiferentes, ¿no? Este tipo de situaciones. Y por supuesto son altamente digitales y participativos, tanto en los medios digitales como en temas de controversia que tienen que ver con ya empujar y hacer fuerza para que las cosas sucedan, ¿no? Ya la organización de ellos viene mucho por temas de tenemos que hacer manifestación y demás, y utilizan estos medios digitales para hacerse ver, ¿no? Claro, generan entonces estos grandes cambios. Vamos a conocer más acerca de los millennials y su rol en el comercio electrónico después de esta pausa. Regresamos. You need cool air, baby.
Seguimos adelante aquí en Fibra Óptica, ya en el último programa. Este es un programa grabado, debo decirlo. Ayer lo comentaba también. Entonces, les agradecemos a todos los que nos siguen enviando su comunicación directamente a mi cuenta de Twitter, que es JE García MX, y también en mi página de internet es jorgeeduardogarcia.com. Ahí también pueden enviar su comunicación. Seguimos platicando con el experto en comercio electrónico, Manuel Aceves. Ustedes lo conocen bastante bien, estuvo por aquí en el programa muchísimas veces hablando del tema. Y bueno, pues hoy estamos platicando acerca de los millennials y su rol en el comercio electrónico. Y nos hablabas, Manuel, en el bloque anterior acerca de ese perfil, ¿no? ¿Cómo son, la manera en la que se comportan, cuál es su filosofía? No podemos decir que todos, pero sí agrupa en gran medida o es representativo de ese segmento de mercado. Y tengo entendido que hay otras encuestas, ¿no? que están arrojando datos interesantes acerca de este grupo. Exacto. Hablábamos hace un momento sobre un estudio del diario El País. Sin embargo, hay empresas como Deloitte que también han hecho encuestas muy recientes, de 2017, justamente este año, y detectaban una serie de elementos críticos del comportamiento de los millennials, y que yo considero que son bastante positivos. Por ejemplo, hablaban de una situación de sentimientos económicos, sociales y políticos, que era lo que decíamos anteriormente. Ellos ya se basan más por voy a actuar en función de lo que me haga sentir mejor. Esto es acorde con mis valores, con mi ética, con lo que yo quiero ser. Ya no están tan abrumados como generaciones anteriores por dar una apariencia, o no están tan preocupados por el qué dirán. Y eso, en términos de negocios, impacta tremendamente. O sea, ya deja de ser importante el cómo me veo para ser el cómo me siento, ¿no? Y nuevamente, en servicios, en productos, es como tendríamos que estar pensando hoy cómo satisfacer esas necesidades. Quiere decir que si hablamos de sentimientos económicos específicamente, ellos ya están pensando más en el beneficio que van a obtener al adquirir un bien o servicio, y que en un momento dado cómo los va a hacer sentir o cómo va a impactar en sus vidas esa situación, ¿no? Uh-huh. Ya no es adquirir esto porque se vea bonito o porque parezca lo mejor, sino porque, no sé, cuida el medio ambiente tal vez, o tiene un impacto económico y puede ayudar a otras personas con cierto presupuesto. O sea, cuando el millennial piensa mucho en la adquisición de productos 100% mexicanos y que dice, bueno, esto va a propagar economía hacia todos mis compatriotas, pues lo adquiero precisamente por el convencimiento de ello, ¿no? Más reflexivo en ese aspecto. Exacto. Entonces, aquí es donde nacen oportunidades de negocio, en donde tú puedes decir, ok, si mi producto tiene ciertas características, puede tener más penetración de mercado porque precisamente las nuevas comunidades de esta edad consumen en base a ese tipo de sentimientos. Quizás productos que antes parecían milagro, ¿no? Que eran muy clásicos, de que tal vez un ungüento, una crema te resolvía 1000 problemas. Hoy día ese tipo de situaciones ya no funcionan porque ya no son tan ingenuos, tienen más conocimiento, más acceso a información, porque decíamos son más digitalizados, y esto los hace mucho más escépticos a las maravillas que nacen de la nada, y que ahora preguntan más, investigan más, y por ende están esperando un beneficio directo en un producto, y como mencionamos también, un beneficio inmediato. Ya no están esperando que suceda de aquí a 1 año, 5 años, 10 años, sino lo quieren hoy mismo, cómo va a suceder, qué va a suceder, y al mismo tiempo cómo lo puedo obtener, ¿no? Exacto. Ahora, conociendo todo esto y teniendo en cuenta el comportamiento del segmento del mercado, ¿qué acciones tomar? O sea, ya nos dijiste cómo enfocarlo en su manera de pensar, o estar viendo de qué manera va a satisfacer esa necesidad. Pero quizás no todos los productos o servicios se puedan adaptar de esa manera, ¿no? Así es. Yo creo que, esto también concierne un poco al tema de replanteamiento de modelos de negocios. Sin embargo, en el tema comercial, yo creo que va a ser muy importante que las empresas se den un tiempo a hacer sondeos en los medios digitales, que es donde está la mayor parte de los millennials, para identificar qué es lo que están pidiendo y en qué periodos de tiempo lo están solicitando. De esta manera podríamos ver si nuestro modelo tiene que o replantear la mecánica de sus servicios,
o desarrollar innovación, o sea, desarrollar un producto que no existe, ¿no? Definitivamente. Como lo hablábamos con el ejemplo del modelo de los vehículos. Tal vez hoy día sea el momento de desarrollar más la posibilidad de que yo pueda rentar un vehículo a un mejor costo, a un periodo de tiempo un poco más largo, pero sin que forzosamente al final del periodo de tiempo tenga que adquirirlo. Entonces, eso me permite tener la flexibilidad de decir, puedo, así como sucede en las compañías como Uber o Cabify, que rentas el vehículo por un periodo de tiempo microscópico, por decirlo de alguna forma, pues a lo mejor rentar un vehículo una semana, 15 días, pero sin que sea tan oneroso y que tampoco implique tantos procesos de la tarjeta de crédito y débito, ¿no? Sino que existan modelos un poco híbridos, más flexibles, donde puedan acceder chicos de una edad que ciertamente ya tienen la mayoría de edad, pero que al mismo tiempo puedan servirse de esto. Porque hay una fuerza económica tremenda, o sea, ellos tienen de entrada una buena mayoría en cuanto a la población y al mismo tiempo muchos de ellos tienen poder económico, entonces el mercado está ahí, habría que replantearlo, ¿no? Cada vez va a ir creciendo, ¿no? Este poder Así económico, o sea, de acuerdo a los datos que nos dabas al principio del programa, se tienen estas proyecciones y entonces, pues yo pienso que las empresas que no estén preparadas, que no estén tomando en cuenta a este segmento de mercado, algunas estarían quizás en algún momento en riesgo de desaparecer por estos cambios que se están dando, ¿no? Y que si no están atentos a los movimientos en el mercado, les puede tomar por sorpresa. Así es. Y al mismo tiempo, bueno, encontramos dos perfiles de millennials que habría que identificar muy bien, también como impacto de lo que tú mencionas. Está un perfil que es el emprendedor, aquel que dice, traigo una idea y quiero echarla a andar, y como ya tengo la factibilidad de acercarme a la tecnología de una forma muy rápida y muy sencilla, pues empiezo a hacer desarrollos en cosa de días. O sea, de hecho, he visto cómo a veces generan modelos de negocio totalmente nuevos a nivel tecnológico. En cuestión de una semana, 2 semanas ya tienen una idea que con un poco de experiencia de gente mayor a ellos, pueden crecer y pueden hacer cosas maravillosas. Y está el otro perfil en donde a ellos les satisface estar siendo parte de una empresa siempre y cuando esa empresa valore mucho de lo que es su tiempo y su aportación. O sea, el millennial le importa tener un impacto verdadero, honesto, sincero dentro de una corporación, que al final la misión de esta empresa sea un objetivo que ellos tengan muy claro, que es muy evidente en empresas de 10 o 20 años, donde no se tenía muy clara esta situación y la gente iba por una rutina, por una necesidad económica. Hoy día el millennial tiene por completo descartado ese mecanismo. O sea, claro, ya no es voy por los 2 o 3 pesos, sino voy porque me satisface estar ahí, porque me divierte incluso. O sea, es totalmente otro paradigma, ¿no? En ese sentido. Entonces, los negocios son muy diferentes, por supuesto. Claro, sí, y eso vemos, ¿no? Que en el ámbito laboral está impactando bastante. Se nota, obviamente, cuando hay ese compromiso con el trabajo o cuando realmente pues van simplemente a cumplir con un horario. Entonces, se nota, es evidente. Entonces, y no solamente, digo, y esta filosofía que tienen los millennials o esta manera de comportarse, yo creo que no nada más es de esa generación o ese rango de edades. Yo he visto personas que ya adoptaron también esa mentalidad, ¿sí? Y esa manera de estar trabajando. Entonces, llama la atención y es interesante. Así es. Oye, y me gustaría que habláramos de algunos casos también de estos emprendedores, estos millennials, que pues saben o supieron cómo hacer los movimientos necesarios, las acciones para empezar a tener un negocio rentable, sobre todo utilizar la tecnología a su favor. ¿Qué te parece si después de la pausa hacemos un recuento de estos casos? Okay. Les recordamos que tenemos una vía de contacto a través de WhatsApp, 33 18 80 76 41, y mi cuenta personal de Twitter es JE García MX. Vamos a la pausa, regresamos.
Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Yo soy Jorge Eduardo García. Hoy estamos platicando con Manuel Aceves acerca de los millennials y su rol en el comercio electrónico. Recuerden que tenemos una línea WhatsApp donde pueden enviar sus comentarios. Es el 33 18 80 76 41. Mi cuenta personal de Twitter es JE García MX. ¿Y la tuya, Manuel? Nos pueden encontrar en las redes sociales como Yo Vendo en Línea, tanto en Facebook como en Google. Y pueden encontrarnos también como Geek Commerce. Geek Commerce. Ajá. Ahí está. Entonces, para que, bueno, si tienen alguna pregunta o planteamiento, lo pueden hacer directamente con Manuel. Y bueno, pues seguramente les resolverá. Vamos a seguir entonces hablando del tema de los millennials. Y hay algunos casos interesantes que vale la pena analizar, Manuel. A ver, cuéntanos. Bueno, hay muchos escenarios de millennials mexicanos, por supuesto, varios de ellos, que han logrado tener éxito a través de esta visión más digital. Y bueno, los youtubers son un claro ejemplo de ello. Podemos empezar a hablar de los dos más importantes. Uno de ellos, Yuya, conocida por la gurú de los millones de guapuras, ¿no? No sé si llegaste a ver alguno que otro video de ella. Una chica más bien dirigida como a todo este tema de la belleza y todo lo que involucraba consejos. Uh-huh. Sin embargo, creció impresionantemente. Después ya se vio involucrada con desarrollo de un perfume, libros y, bueno, hasta con una línea de maquillaje, ¿no? Hoy día. Sí, shampoos. Y he visto, bueno, que ya su nombre está en otros productos, ¿no? Con esta influencia que tiene. Exacto. Fíjate que hay datos curiosos ahí. Bueno, ella se dice que genera... Esto era un dato algo ya antiguo. Creo que alrededor del 2015-2016, pero se decía en esa época que ella generaba no menos de $50,000 mensuales. O sea, quiere decir que esto incluso sin contar todas las menciones orgánicas que ella hace en sus videos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí trae una cantidad de ingresos interesante. O sea, vaya que es un negocio. Y habría que considerar que hay mucha gente, hay mucho staff detrás de esto, produciendo videos, armando coreografías, generando contenidos, y que por supuesto el éxito se ha debido principalmente a lo que hablábamos, o sea, a esta mentalidad millennial que es acercarse a chicas de su edad, con problemas de su edad y con la visión de lo que hoy día quieren los millennials, ¿no? O sea, hoy día, en este momento, en una hora de mi video, ¿cómo te voy a explicar un consejo de belleza? Y te lo voy a explicar hasta resolvértelo, o sea, claro. No vas a esperar al final de una temporada de videos, ni un curso, ni un diplomado. Hoy te voy a dar información útil y te vas a ir aquí después de los 60 minutos con un consejo que te va a servir, ¿no? Entonces, vemos la evidencia de cómo es este comportamiento del pensamiento millennial, ¿no? Algo que tiene ella en cuanto al alto impacto como su marca es que se dice que incluso una sola mención de un producto de alguna marca que quisiera ofrecer anuncios a través de sus videos, ronda entre los 150,000 y 200,000 pesos. O sea, estamos hablando de que son cantidades importantes ya de negocios de publicidad. O sea, están empezándose a desarrollar nuevos estándares y nuevos mecanismos para que las marcas se acerquen y ya los medios se empiezan a transformar, ¿no? Vuelve ya cosas híbridas muy interesantes. Y tú dirás, bueno, estos 200,000 pesos, ¿qué tanto impactan? Pues mucho, porque en una hora tienen miles de impactos en un solo momento, a un segmento de mercado que es específico al que tú quieres llegar. O sea, ya no es como en algún momento sucedió con la televisión, que es masivo y que es muy importante el medio, pero que no hay una manera de hacer segmentación. Claro. Llegaba a muchas personas, pero ese impacto o esa inversión se podría pulverizar, se perdía, ¿no? Entre toda la audiencia. Exacto, así es. Y bueno, lo interesante de esto es que es sumamente medible, porque si tú estás haciendo ya una segmentación de mercado, pues simple y sencillamente podrías empezar a medir lo que está sucediendo con las ventas a partir de ciertos momentos en que se están mencionando las marcas en estos videos, y puedes compararlo incluso con el número de reproducciones y con el número de seguidores que tienen estos canales de YouTube. Entonces, sí hay más cercanía a poder tener un factor de métrica de lo que está sucediendo en impacto publicitario, ¿no? Uh-huh.
Pues es interesante este caso de Yuya, y así como hay otros, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, por ejemplo, podríamos hablar de Wherever, que es otro youtuber de los más importantes. No sé si es el tercero hoy día. Lo que pasa es que de repente suben y bajan en la lista top 10, ¿no? Pero es uno de los 3 o 5 primeros más importantes aquí en México. Y bueno, él igual comenzó con todo este tema de videos sobre fútbol y sobre videojuegos. Después, en el 2010 aproximadamente, incursionó en la idea de hacer sketches y de meterse más a la parte de comedia, lo cual fue un boom y le funcionó súper bien, porque lo que hacía y hace todavía en cierta medida es parodiar escenas de la vida cotidiana y que chavos de su edad se identifican súper bien. De hecho, yo al Wherever lo conocí por mi hermano más chico. O sea, él es un absoluto y total millennial. Y entonces, bueno, es una retroalimentación increíble, ¿no? Porque hay una barrera de generación, pero al mismo tiempo te detienes a escucharlos y tienen mucho que decir. Es súper interesante. Te cambian el paradigma, ¿no? El imaginario que tú tienes de que ciertos medios pueden ser los únicos donde puedes decir muchas cosas. Si a esto le sumamos que en YouTube hasta cierto punto hay una ruptura con la censura, con el lenguaje y otras cosas más. Tal vez no los contenidos, pero sí el lenguaje. Entonces, aunque ya cambió también eso. También, ¿no? Sí, ya hay una serie de regulaciones que también obviamente entendieron ellos que bueno, pero que les sirvió porque al principio esa libertad, esa apertura que tenían para que los youtubers se expresaran pues como ellos quisieran, les atrajo mucha audiencia. Mucha gente pues iba a la novedad. Lo que no podían ver en televisión lo estaban viendo en YouTube. Entonces eso creo que fue una estrategia interesante, y luego empezaron a mover los estándares, ¿no? Y ahí es donde de alguna forma, pues ya cuando tuvieron esa masa crítica, empezaron a modificar sus estándares. Entonces, es parte también de esas herramientas o de esas técnicas que tuvieron al inicio, el poder tener esa capacidad de decir lo que sea, y bueno, a eso seguramente esa franqueza le gustó también a los millennials. Sí, yo creo que iba muy de la mano, y va hasta cierto punto hoy día muy de la mano con lo que ellos quieren y piensan, ¿no? Es, no me censures, quiero decirlo, y en cierta medida ellos se sintieron libres al estar mostrando estos contenidos, vieron que sí tenían impacto, vieron que incluso tenían una audiencia enorme. Entonces es interesante porque de alguna manera los hace sentir conectados, ¿no? Por eso son tan digitales, porque aunque no estén físicamente en un solo lugar, ellos ya saben que va a haber impacto en subir un video o compartir una idea, porque entienden que va a haber muchos que piensan igual que ellos, ¿no? Entonces esto se vuelve poderoso y bueno, desde luego al final, si lo quieres ver como capitalizable, pues por supuesto que es un súper buen negocio, ¿no? Ejemplo del Wherever, que en el 2014 se vio involucrado en un tema de un fraude por parte de su representante, y básicamente este chiste le sale en 10 millones de pesos. O sea, vaya que hay negocio, y vaya que pues también aquí se mueven las cosas de todas formas, ¿no? Es irónico porque hace algunos días veía un video de este chavo, del Wherever, y de su hermano, que hace el rol del escorpión dorado, y que de alguna manera estaban platicando cómo nació todo esto, y estaba su papá con ellos, ¿no? En el video, ¿no? En voz en off el señor, y hubo un momento en donde precisamente platicaba que su papá del Wherever es abogado, y que fue irónico que él sufriera una estafa de este tipo, mientras que su padre es abogado, ¿no? O sea, pero te habla de que ellos ya tienen la idea de hacer las cosas por sí mismos. O sea, ya no están tan codependientes como algunas otras generaciones de, pues, que papá me diga y me guíe. Sí, ¿no? Claro. Así es. Interesante. Oye, y bueno, pues es momento de hacer nuevamente una pausa. Nos están haciendo la indicación. Vamos a seguir hablando de estos casos de los millennials y su rol en el comercio electrónico. Recuerden, 33 18 80 76 41 es la vía de contacto a través de WhatsApp. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica, último segmento del programa y último segmento en la historia de Fibra Óptica.
Bueno, no sabemos. Y quizás un día de estos regresemos. No sabemos. No creo. Pero bueno, seguimos platicando con Manuel Aceves acerca del rol de los millennials en el comercio electrónico. Y es interesante, ¿no? Con este análisis que nos está haciendo, saber cuáles son las oportunidades y conocer también las áreas de oportunidad que pueden aparecer para este segmento de mercado, ya sea para comercializar productos a este segmento. Así es. O si eres millennial o si estás dentro de ese segmento, de esa generación, pues sepas que tienes ese potencial, ¿no?, de desarrollo. Exacto, sí. Hablamos un poco sobre el comportamiento de estos chavos. Por otro lado, cómo se manejan en cuanto a comunicación digital. Pero no todo es ocio y diversión y gamers dentro de este asunto, ¿no? También la brecha millennial ha abierto la oportunidad para que existan negocios que antes nunca nos hubiéramos imaginado. Por ejemplo, la plataforma de TED, que es una abreviatura por sus siglas en inglés de tecnología, entretenimiento y diseño, nos ha permitido llegar a personas que tienen contacto y conocimiento de muchas áreas muy, muy interesantes. O sea, TED pues está involucrado con ciencias, arte, diseño, política, educación y una serie de disciplinas más. Sin embargo, su filosofía en el tema de TED Talks, que es como las charlas, ¿no?, de TED, le llaman ellos, la filosofía es ideas dignas a difundir, y que ha roto muchísimos paradigmas porque invita gente exitosa o que ha superado ciertas barreras y que se comparte en una charla de menos de 20 minutos, ¿no? O sea, son charlas relativamente rápidas, pero contundentes, y que la plataforma de medios digitales ha sido pues una punta de lanza para empezar a propagar la existencia de este tipo de contenidos, y que al mismo tiempo pues te capaciten o te motiven para hacer algo que tú pensabas o que era imposible o que no existía, ¿no? Claro. Entonces, existe, digamos que una brecha de negocios y de superación personal con este tipo de información. Hay un canal muy interesante que se llama Yo Emprendo, que está en español precisamente, y que va dirigido principalmente a personas a desarrollar sus habilidades para generar nuevos negocios, y que definitivamente encuentras cosas como desarrollo estratégico. Hay videos donde puedes ver cómo hacer el canvas para tu modelo de negocio, hasta incluso cómo desarrollar tu imagen personal. O sea, por ejemplo, cómo hacer lo que llaman elevator pitch, o es el discurso de elevador. Hasta desarrollo personal, como es vencer la aversión al riesgo, establecer metas específicas en tu vida, en tu negocio, y cómo medir para que todo esto sea cumplido, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ya rompes ese paradigma donde dices, bueno, tengo que ir a un entrenamiento muy formal, un diplomado, una maestría, no lo sé, para entender cómo desarrollar un canvas para mi negocio. Y al final entiendes que en un video de 30 minutos tal vez no te vuelves experto, pero sí tienes una muy buena idea de cómo llevarlo a cabo, y te resuelve muchas dudas para decir qué camino tomar, ¿no? O sea, hablamos otra vez del contexto millennial. Es Exacto. Hoy cuando quiero resolver algo, ¿no? Exacto. Y esa formación, quizás para las personas que pues tuvieron una educación distinta, sin la participación de la tecnología y todo esto, o sea, no fue como una herramienta, se les complica un poco, pero tampoco es imposible. Yo he visto personas que han estudiado una maestría, o que al momento de regresar nuevamente a la universidad a hacer el posgrado, empiezan a utilizar herramientas de este tipo y, bueno, les resulta bastante favorable. O algunas personas, como tú lo dices, ¿no?, empiezan a utilizar estos cursos en línea, o la manera de estar motivándose con alguna charla, alguna orientación, y eso les da simplemente como para poder desarrollar un negocio que traían ahí en mente. Entonces, Así es. no necesariamente va a un segmento de mercado. Así es como se está comportando con el tema de los millennials, pero también puede llegar a otros segmentos y creo que no excluye a nadie. Exacto. Eso es interesantísimo porque abre una brecha tremenda. Incluso si lo vemos en el área de la educación, te das cuenta que rompe el paradigma de tengo que estudiar una carrera profesional
que no está mal, o sea, que es lo que más necesita el país, ¿no? Volvernos profesionales. Sin embargo, el paradigma a veces es, si no estudias esta carrera, no puedes desarrollarte en estas áreas. Y creo yo que el modelo educativo que está proponiendo, por lo menos la plataforma digital, es, quieres desarrollar ciertas habilidades, pues puedes estudiar literalmente lo que quieras, combinarlas y volverte un experto en lo que tú decidas, ¿no? Exacto. Lo hablo de manera personal. Durante la tesis que yo hice en ingeniería, me di cuenta que en algún punto yo tenía que desarrollar habilidades desde parte ciencias hasta la parte de psicología. Entonces, ahí es donde comprendes que no necesariamente tienes que tener una carrera, sino un entrenamiento más integral, más interactivo con otras cosas, ¿no? Claro, y esa especialización es la que te ha servido a ti para posicionarte bastante bien, sobre todo porque hay una gran necesidad, ¿no? en el tema de comercio electrónico, y tú reúnes esa formación y tienes como esa especialización en el tema de comercio electrónico. Entonces, lo has sabido combinar bastante bien. Sí, además ha sido divertido. Esa es la realidad. Claro. Experiencias personales y un poco de estudio aquí, un video allá, y pues obtenemos mucha información útil, ¿no? También hay que ser un poco crítico con la información que encuentras en medios digitales. Vámonos a la otra parte. No todo es verdad. No todo el conocimiento es cierto. Entonces, sí hay que tener precaución de dónde tomas, de qué fuentes obtienes esos datos, porque tanto estadísticas como contenido que se dice totalmente veraz, pues no lo es del todo algunas veces, ¿no? Entonces, no por eso perdamos la confianza en los medios digitales, pero sí hay que tener mucho cuidado. Si lees un consejo, un curso o algún conocimiento que parece innovador, pues habría que ver dónde está apareciendo. Si es en una revista de emprendedurismo o en un canal de alguien que tú ya sabes que se dedica a eso, pues tal vez tenga una fiabilidad alta, pero sí cuidar muy bien, ¿no? De dónde tomas esos datos. Muy bien, Manuel, nos quedan algunos minutos. A mí me gustaría que empezáramos a cerrar este tema de los millennials y su rol en el comercio electrónico. Ya nos diste algunos datos y no sé si nos quieras compartir algunos recursos como para poder conocer más acerca de pues estos casos de éxito, o qué nos podrías dejar ya para finalizar este programa. Muy bien, pues yo los invitaría simplemente a checar los canales, algunos de los que ya hemos platicado. Está la revista Emprendedores, está el canal Yo Emprendo, está TED Talks o las charlas de TED. Por supuesto, denle un vistazo a los millennials, vean el canal del Wherever, de Yuya, juzguen con ojos de negociadores, ¿no? de generadores de economía, y van a entender por qué suceden esas cosas. Y bueno, creo yo que no hay que tenerle miedo al cambio. No sé si sea paradójico que te diga hoy esto, George, pero sí, hombre, pero vienen cosas nuevas, y yo confío totalmente en que los medios digitales nos van a dar mucha utilidad y vamos a poder hacer muchísimas cosas ahí, ¿no? Sí, es algo que aquí en el programa lo hemos venido platicando, y hay que dar los pasos, ¿no? Todo lo que yo he aprendido de ustedes, de los colaboradores, de los invitados, me ha servido también y lo he empezado a poner en práctica. Ya llevo, creo que aventajada también una estrategia. Entonces, pues es así, ¿no? Aprendiendo Así es, sí. de distintas fuentes y de distintos maestros, es como se puede dar este paso y no tener ese miedo a ese cambio, a salirse de esos paradigmas. Entonces, pues ahí está, ¿no? La recomendación que nos haces, Manuel, me parece que viene mucho al caso el día de hoy, justamente cuando estamos finalizando este ciclo. Excelente. Y te agradezco mucho todo el tiempo que estuviste aportando aquí al programa. A mí me gustaría que también al auditorio le dejaras tus datos para que pudiera estar en contacto contigo en algún momento que requiera un experto en comercio electrónico, y pues invitarte también a que luego te puedas sumar también a los otros colaboradores que han estado también trabajando en este tema de fibra óptica para seguir ahora en la plataforma digital. Por supuesto, estaré encantado de compartir conocimiento y de aprender también de ti, ¿no? Eso es definitivo. Me pueden localizar en el WhatsApp en el 33 35 59 6202. Repito, es 33 35 59 6202. Nos pueden buscar en las redes sociales como Yo Vendo en Línea o como Geek Commerce.
Amigos del auditorio, les agradezco mucho también a ustedes por su sintonía y los invito a que estén en contacto a través de las redes sociales con su servidor, Jorge Eduardo García. Es JEG, es JE García MX, esa es mi cuenta en Twitter, y mi página en internet es jorgeeduardogarcia.com. Un gusto haber estado con ustedes, un gusto haber podido compartir todas estas experiencias aquí en fibra óptica a través de Zona 3 91.5. Nos escuchamos próximamente en los medios digitales. Pásenla bien. Adiós.